No crean que es el cierre musical de Augusto Dorado. Podría ser el cierre musical. El cierre musical de Augusto Dorado, sino una columna de Diego Sachi sobre el lado B de Corea. Así. Bueno, pero arrancamos con este tema que es Gangnam Style, que bueno, hace 10 años, el otro día con Celeste hablábamos justo de eso. ¿Hace cuánto fue? Pensé que hacía más igual, ¿eh? No, fue hace 10 años nada más. Salía en todos lados el tema de Sí, este rapero coreano, que después, bueno, obviamente abrió el camino a lo que fue el K-pop, con toda la BTS Army. No te escuchan decir eso los K-popers porque seguro están en contra. No, pero hay varios de los integrantes de Son BTS justamente que dicen que gracias a Sí se empezó y se pudo escuchar en otras partes del mundo la música coreana. También vino atrás, bueno, series, películas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que Celeste habló en su momento de esta ola que nos invade. Pero me interesaba el tema de el nombre de este tema porque Gangnam justamente es el nombre de uno de los barrios más ricos de Seúl. Es un lugar muy exclusivo, hay grandes tiendas, grandes lugares de moda, pero también concentra mucho el lado B, podríamos decir, de Corea. Lo que menos se conoce, que es la desigualdad enorme que hay en ese país, porque al lado de los rascacielos hay muchas casas precarias, muchos barrios precarios donde viven los trabajadores que después van a trabajar en la casa de los ricos. Me acordé cuando investigaba todo esto de Parasite, obviamente, esta película. La película Parasite. Claro, que muestra mucho esa desigualdad que en 2022, para tener un dato, alcanzó que el 20% más rico registró 64 veces más riqueza que el 20% más pobre en uno de los países que se dice es uno de los mejores del mundo, ¿no? Pero también hay otra cosa que se habla mucho en Corea, que es, a ver, depende de dónde nacés, ¿no? Se habla de esto de nacer con cuchara de oro o nacer con cuchara sucia, le dicen en Corea, que tiene que ver con qué posibilidades vos tenés de acuerdo a la cuna de desarrollarte hacia adelante. Bueno, el 85%, por ejemplo, otro dato, ¿no? El 85% de los jóvenes, según una encuesta de hace unos años, opina que si naciste con cuchara de oro, te va a ir bien en la vida, pero si naciste con cuchara sucia, listo, estás en el horno, te va a tocar más o menos ser parte de los jóvenes que aparecían justamente en Parasite. Pero, a ver, no estamos hablando de un país que es, digamos, una economía más, es la economía número 15 a nivel planetario. Es un país pobre, un país poco desarrollado. No, de hecho se desarrolló mucho, impulsado también por Estados Unidos, porque cumple un rol muy importante. Está ahí, es la parte sur de esa península que arriba tiene justamente a Corea del Norte, y todo el tiempo se juega con esto, ¿no? De que miren cómo viven en Corea del Norte, miren qué bien que viven en Corea del Sur, y ahí es donde aparece también otro dato. Corea del Sur tiene muy baja tasa de desocupación, 3%, algo que me llamó la atención, pero después dije, bueno, ¿qué será trabajar en Corea del Sur? Bueno, se calcula que se trabaja de mínimo 52 horas. El máximo en Argentina, por ley, ¿no? Es 48 horas, estamos hablando legalmente. Y el gobierno coreano, es un gobierno conservador de derecha, hace unos meses, intentó poner una ley en donde las horas mínimas de trabajo eran 69 horas. E incluso tu patrón te podía hacer trabajar 83 horas si en el medio te daba 11 horas de descanso. O sea, si te dejaba ir a dormir, vos podías volver y decirte, bueno, ahora vas a tener que cumplir una semana laboral de 83 horas. Una barbaridad. Pero además esto está relacionado también con que es muy difícil conseguir un lugar para alquilar. Se calcula que el 50% del salario de un empleado, de un trabajador, va al alquiler, y no estamos hablando de casas, no sé, una familia alquila un 2 ambiente. La mayoría de los lugares son casas en donde apenas logra un ambiente donde entran 2 personas. Bueno, otra vez como en la película Parasite, que ellos viven en la parte de abajo de otra casa.
Claro. Claro. Bueno, eso es básicamente la mayoría de las viviendas en Corea del Sur. Y les decía, el 50% de lo que gana un trabajador se va a pagar eso. También hay otro contexto, que es el contexto social. Obviamente es una sociedad bastante conservadora, no en sí mismo por la sociedad, sino por cómo diferentes gobiernos fueron imponiendo o dando algunos derechos. Está muy cuestionado el derecho de la comunidad LGTBI, por ejemplo. Está muy cuestionado también el tema de fumar, por ejemplo, marihuana para uso recreativo en Corea. Y si te agarran en otro país también, porque sos coreano. Está el tema, por ejemplo, obviamente esta disputa entre Corea del Sur y Corea del Norte, que está el servicio militar obligatorio. Hubo un caso muy conocido con un jugador de la selección coreana, del Tottenham de Inglaterra, que tuvo que tuvo que, decimos Song y por ahí son no sé cuántos millones de coreanos, pero bueno, nosotros es el único. es el jugador, claro. Sí, el Sound que conocemos todos. Claro, Obvio, por ahí es sí. como un Pérez, qué sé Jugador yo. del Tottenham. Pero bueno, tuvo que cortar para después del Mundial ir a, si no me acuerdo mal, ir a hacer el servicio militar obligatorio. Son muchos a los de BTS. Claro, que hubo una crisis con eso porque se tenían que separar. Obvio. Esto, a ver, muestra un poco esto que no se ve del lado coreano, que obviamente con los temas, con la música, con las películas, con las telenovelas parece un país buenísimo, pero también esta desigualdad es lo que a mí me llama más la atención y me parece más interesante, es que como no se ve hace años, empezó a haber en Corea todo un movimiento de trabajadores, sectores sindicalizados y no sindicalizados que empezaron a reclamar con sus derechos porque evidentemente, aunque no tienen cuchara de oro, quieren algo más. Diego Sachi.